Bueno, seguimos aquí en el diario hasta las 7 de la tarde. Crece por estas horas el rechazo al decretazo del presidente Milei y con eso tiene que ver, bueno, que estén aquí nuestros dos invitados a quienes les doy la bienvenida. Gracias por venir. Jonathan Valdivieso, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad. La asociación que presentó el primer amparo contra el DNU, lo hicieron en el día de ayer o antes de ayer, ahora me contás todo. Y Fiorella Bianchi, abogada especializada en Derecho de la Salud. Bueno, arrancamos por Jonathan, Fiorella, porque lo primero que quiero, si me permitís, es preguntarles el porqué de la presentación que ustedes realizaron. Bueno, la presentación judicial la hicimos en el Fuero Contencioso Administrativo Federal, la hicimos el día de ayer conjuntamente con otros colectivos. Sí. Y lo presentamos porque para nosotros el DNU es un acto tiránico que concentra la suma de poder público, ya que se trata de intervención de más de 80 leyes, Sí. de las cuales 40 deroga y 40 propone la modificación. Cuando la Constitución estableció esta facultad del Poder Ejecutivo de dictar decreto de necesidad de urgencia, estaba pensando en situaciones extremadamente excepcionales, en situaciones donde se tiene que resolver alguna problemática en días, Sí. y el Congreso no puede funcionar. Claro. Y no es lo que está ocurriendo No es el ahora. caso. El Congreso está funcionando. Es más, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de convocar a sesiones extraordinarias. Decidió hacerlo, pero no para estos temas. Sí. Y además, los DNU son para intervenciones coyunturales y temporales, no para modificaciones legislativas permanentes, ¿no? Y esta circunstancia lo que está generando es que a partir de que entre en vigencia el 29 de diciembre va a generar un trastorno y una inseguridad jurídica, porque va a entrar en vigencia, se van a aplicar esa gran cantidad de modificaciones y de políticas, pero a la par va a haber una causa judicial que quizás posiblemente termine declarando nulo el decreto. Entonces, Sí. ¿qué va a pasar con todas las situaciones, actos, decisiones que se tomen mientras ese decreto está vigente, que luego van a tener que dar marcha atrás? Bueno, de hecho, que no intervenga el Congreso de la Nación lo que hace es no permitir que estas cuestiones se discutan, se debatan. Son cambios muy importantes para los próximos años, para la vida de los argentinos. Anular la intervención del Poder Legislativo implica que nada se pueda discutir, que es lo que justamente el Congreso y los diputados y senadores tienen como facultad. Fiorella, respecto de la salud, ¿qué es lo que cambia con este decretazo para la salud de los argentinos? Bueno, a grandes rasgos hay 4 cambios principales y fundamentales. El primero de los cambios es el más comentado, que es que se eliminó esta obligatoriedad que tenía el Estado de fijar el tope de aumentos de prepagas. Es decir, hasta hace 2 o 3 días las prepagas solamente podían aumentar cuando lo estipulaba el Ministerio de Salud o la Superintendencia de Servicios de Salud en el porcentaje máximo que ellos estipularan. Por ejemplo, para diciembre el porcentaje máximo fue de 11,51%. No podían superar ese tope de aumento. Ahora eso se liberó y ya se eliminó esa obligatoriedad y las prepagas van a poder aumentar los valores de las cuotas de las prepagas en los meses que decidan y el valor que decidan. Más del 50%. Hoy comunicaron un aumento para enero aproximado del 40%, sí, bueno, exactamente. Que ya eran, yo recuerdo ya desde el gobierno de Mauricio Macri, los aumentos eran constantes y muy elevados, es decir, no todo el mundo tiene la posibilidad, ¿no? Tiene el acceso de pagarlo. La verdad que imagino que ahora con este cambio se hace imposible. Vuelvo al DNU y vamos y venimos, así me cuentan los dos. ¿Qué expectativa tienen a partir de la presentación de este amparo? Quiero decir, el recorrido judicial, feria judicial en el mes de enero, todo queda como congelado. ¿Cuál es el camino, el recorrido, ¿no? Se habla de medidas judiciales y hasta que podrían llegar a un persaltum para llegar a la Corte Suprema. ¿Pero qué crees realmente que puede pasar en las próximas semanas? Bueno, lo primero que tiene que suceder es si el tribunal declara admisible o no la presentación judicial, ¿no? Tiene el fuero la potestad de eliminar o rechazar in limine la acción judicial. Si decide tratarlo, tiene que correr vista al gobierno para que acompañe todos los expedientes, para que se defienda con respecto a la inconstitucionalidad del DNU y correr vista al Ministerio Público Fiscal también para que dictamine, ya que es el órgano que controla la legalidad. Y con esos dictámenes y con esa documentación, el juez debería resolver la medida cautelar. Conjuntamente con la acción judicial hemos pedido la cautelar, que es la suspensión de la vigencia del DNU, que todavía no está vigente, ¿no? Va a entrar en vigencia a partir del 29 de diciembre. Estamos esperando que ojalá la justicia actúe de forma acelerada para que se pueda resolver esta situación antes
del inicio de la vigencia del DNU. Sí, hay un tema que también es importante en el marco de estos decretos, o algunos que son como los más cercanos a la vida diaria, ¿no? Cuando uno piensa en la salud, en si se tiene que caer, digamos, de la salud paga o privada y se sobrecarga la salud pública. Hay otro caso que tiene que ver con los alquileres, que es inmediato, urgente y que pone ya a los inquilinos en una situación muy, pero muy grave, ¿no? Bueno, la situación de la derogación de la ley de alquileres es como la notoriedad de que no se cumple esta excepcionalidad que establece la Constitución, porque hace 2 meses estuvo en debate la ley de alquileres en el Congreso. El Congreso ratificó principalmente las principales protecciones que tenían los hogares inquilinos, realizó algunas modificaciones con relación a la modalidad de indexación, con respecto a los plazos y a los índices que se iban a usar, y ahora este decreto viene a derogar totalmente la ley de alquileres y además modificar el Código Civil en la parte que quedaría restante que regulaba los horarios inquilinos. Aquí estamos en una confrontación de 2 paradigmas, ¿no? Un paradigma donde considera que la vivienda es una mercancía, que supuestamente habría una igualdad de partes entre los propietarios e inquilinos. Que cuando no la hay, por supuesto. No existe, ¿no? Tenemos una parte que actúa en estado de necesidad, que necesita una vivienda para no quedar en situación de calle, para no tener que ir a vivir en las villas o barrios populares, y por otra parte, la clase propietaria que tiene la facultad y la discrecionalidad de establecer los términos de esa contratación. Sí, pero ¿puede este DNU, por ejemplo, modificar algo del Código Civil? No debería, no, repito, los DNU en la reforma de la Constitución del 94 fueron pensados para mitigar el presidencialismo. Uno ve los debates parlamentarios de los constituyentes y una de las principales preocupaciones era, bueno, ¿cómo frenamos el presidencialismo histórico que ha tenido la Argentina? Y regularon los DNU que no estaban regulados. Y lo regularon con muchas restricciones para que esto no ocurra, ¿no? Para que no se pueda derogar o modificar cuestiones que tienen que ver con servicios públicos, que tengan que ver con los códigos de fondo como el Código Civil o el Código o la Ley de Trabajo. Bueno, Fiorella, y vuelvo al tema de la salud. Pensaba, aquellas personas que no pueden seguir pagando, por ejemplo, una prepaga, que deberían pasarse a la salud pública, esto sobrecarga la salud pública y la verdad es que tampoco la explicación del proyecto de Javier Milei se supone que tenía que ser que haya una mejora, que vivamos mejor. Si no se compensa esa salud pública, entonces no cierra, porque todos vamos a tener un peor servicio de salud. A ver si estás de acuerdo con esto, y le sumo también el tema de los medicamentos. ¿Qué pasa con los medicamentos ahora? Sí, también, a ver, las prepagas tienen un espíritu, como está creado el régimen, es distinto al régimen de las obras sociales. Tienen 2 espíritus distintos. El régimen de las prepagas es un régimen que es voluntario. Uno lo contrata justamente para tener unas prestaciones de salud mejores que las del piso, se llama PMO, el Programa Médico Obligatorio Básico, que brindan las obras sociales, que al revés, por contrario, es un régimen obligatorio. Uno, si es empleado en relación de dependencia, es monotributista, es jubilado o pensionado, obligatoriamente aporta a una obra social y en contraprestación recibe servicios de salud, que es justamente el piso mínimo obligatorio, el PMO. La cobertura mínima. Y con eso se sustenta con los aportes y contribuciones, o los aportes solos. Entonces, ¿qué pasa? Una de las grandes modificaciones que este DNU trajo aparejado fue que incorporan a las prepagas dentro de la Ley de Obras Sociales. Entonces, esto permite, o va a permitir, si se queda vigente, que a partir de ahora una persona que, por ejemplo, trabaja en relación de dependencia no tenga que triangular los aportes a través de una obra social obligatoriamente como es ahora para poder acceder a una prepaga. Puede directamente sus aportes y contribuciones derivarlos a la prepaga y las obras sociales, algunas que son solamente intermediarias de los aportes, no sé en qué situación quedarían. ¿Dejarían de existir? Podrían dejar de existir. Pero a ver, el valor que tienen, o digamos la parte que se deriva del salario a las obras sociales, es mucho menor al que vos tendrías que derivar a una prepaga. Porque son mucho más caras. Pero en este caso, justamente al incorporarse al régimen de las obras sociales, van a obligar a las prepagas a que tengan planes de cobertura mínima PMO, no los planes superadores que hoy en día están comercializando. Porque hoy en día generalmente cuando uno deriva aportes a través de una obra social, uno a la prepaga le paga un poquito más de bolsillo para acceder a ese plan superador. A menos que por la cantidad de aportes y contribuciones alcance a cubrir el valor de cuota del plan. Entonces van a tener que crear planes nuevos para justamente que se solventen solamente con aportes y contribuciones. Claro. ¿Qué pasa con los medicamentos? También hay mucha preocupación, yo lo veo cuando hablo con la gente en la calle, ni hablar los pacientes oncológicos, porque los valores, bueno, son imposibles, la verdad. Y porque de ellos depende, ¿no?, del tratamiento diario, la vida
cada día. Pero también jubilados, que, bueno, las pastillas para la presión. ¿Quién no toma pastillas para la presión de los adultos mayores? ¿Qué puede pasar con todo eso? Bueno, no sabemos todavía qué puede pasar con todo eso. Es uno de los tantos grises que tiene en materia de salud el DNU. Por lo pronto, todo lo que es tratamientos oncológicos, medicamentos, tienen mucha cobertura obligatoria en el programa médico obligatorio, que es el piso mínimo de prestaciones para prepagas y obras sociales. Con lo cual, tratamientos oncológicos y medicamentos están generalmente cubiertos dentro de ese programa, que es bastante amplio, la verdad. Bien, me quedo pensando, y es importante este mensaje, ¿no? Para dar tranquilidad, sobre todo en esta fecha también, ¿no? Donde, bueno, para hacerlo un poco mejor. El propio Javier Milei fue quien votó en contra en el Congreso de la ley de cardiopatías. Seguramente lo vas a recordar. Bueno, porque lo que pensaba es por qué el Estado tiene que hacerse cargo de la medicación o de una intervención para una persona que nace así, con ese problema, con esa dolencia, y bueno, que lo resuelva solo. La verdad que ese mensaje contrasta con bueno, una salud garantizada para los que menos recursos tienen, ¿no? Y eso genera seguramente mucha preocupación, mucha tristeza. Hay que tener en cuenta que la salud es un derecho humano fundamental. Si bien para las prepagas lucran con la salud y es un bien de mercado para ellas, la salud es un derecho humano fundamental, con lo cual hay prestaciones que solidariamente no pueden dejar no se pueden dejar de tener, no se puede dejar a la gente desprotegida frente a algo tan importante como el derecho a la salud. Bueno, Jonathan, es muy importante lo que han hecho con la presentación judicial para que también la justicia revise los detalles, ¿no? De la constitucionalidad de este paquete de decretos de urgencia, que en realidad tampoco abarca cuestiones tan urgentes, así que seguramente seguiremos en contacto. Gracias por venir. Gracias, Firela. Un placer. También. Gracias.